Amén. Una vez más, que Dios los bendiga, hermanos. Amén. Y a los que también se están conectando. Amén. En esta oportunidad, o verán también en lo posterior este mensaje, que sea de bendición para tu vida. Amén. Gracia y paz sea para tu corazón, para tu vida y para tu casa. Amén. Entonces, como dijimos, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 10. Hoy vamos a ver esta parábola del redil. Amén. Y bueno, ya nos falta como que 2 estudios bíblicos más, Dios mediante, para ya culminar con estas parábolas que ha sido y es de gran bendición. Si les animamos como los de Berea, sigamos escudriñando, amén, la palabra, y que sea de edificación. Amén. Es una manera como el Señor discipulaba, amén, a sus discípulos. Y si todos también hemos prestado atención en todos estos estudios bíblicos, sintámonos también discipulados por Cristo. Amén. Que el Señor nos revela misterios y verdades espirituales a través de estas parábolas. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, Dios, Señor eterno, te damos las gracias por este tiempo, Señor, que nos das, nos regalas de reunirnos, Señor, como casa espiritual, como iglesia tuya, piedras vivas, como familia, Señor, espiritual. Hoy queremos, Señor amado, pedirte, Dios, que abras nuestro entendimiento, Señor. Efatá, Señor, se han abierto nuestros oídos espirituales. No haya nada ni nadie, Señor amado, mi Dios, quien pueda, Señor, mi Dios, distraernos, Señor amado, más al contrario, Señor, permite que nuestro corazón sea sencillo, Señor amado, mi Dios, y manso para recibir tu palabra, porque hoy quieres hablar, Señor, al corazón, mi Dios. Es palabra que viene de tu corazón, Padre. Hoy, Señor, nos alineamos a tu Espíritu y pedimos que el Espíritu Santo sea quien dirija este tiempo, Señor, y nos guíe a toda verdad. Pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hoy lo vamos a ver lo que es esta parábola del redil. Amén. Jesús, el buen pastor. Creo que es bien claro esta parábola. Sin embargo, es bueno que vayamos en todo su contexto. Amén. Pero quisiera hacer un pequeño repaso antes de leer porciones de la palabra. Amén. Vamos a ir resumiendo, ¿ok? Porque esto ya es bueno que lo tengamos presente, de qué trata las parábolas. Dijimos que eran instrumentos de nuestro Señor para proclamar el reino. Amén. Dijimos que son historias terrenales con un significado celestial. Amén. Y estas parábolas enseñaban y enseñan verdades espirituales. Es decir, Dios, por medio de la palabra y en medio de estas parábolas, usaba la vida cotidiana, la vida, las cosas naturales, para que el Señor enseñe a sus discípulos y a todos aquellos que atraía hacia Él verdades espirituales. También enseñaba estas parábolas lo que no se debe hacer y también lo que se debe hacer. Vamos a ir uno atrás. Exacto, ahí lo vamos a dejar. Y vamos a ir notando esto, por favor. Esta parábola, es bueno siempre ir al contexto de qué está hablando aquí el Señor. ¿Por qué está usando también algunas metáforas? Vamos a leer ahorita en la porción. Habla de puerta, habla del salteador, habla del ladrón, habla de aquel que no entra por la puerta. Y esto quiero que lo notemos bien. No sé si alguna vez, quisiera empezar con esto, escuchaste decir: es bueno siempre salir por la puerta y no salir por otro lado cuando tienes un trabajo, ¿verdad? Es decir, hacerlo bien. Si alguien, por ejemplo, no sé, pues desvincula de un trabajo, es preferible, como dice la palabra, ¿no?, que sea por hacer el bien y no por el mal, es decir, por la puerta. Es una forma de decir bien, de una buena manera, ¿no? O cuando decimos, ¿no?, ir a preguntar a quién, el que está encargado, quién está a cargo de, ¿no? Hoy, por ejemplo, en el tema de la crisis de combustible, ¿no?, se va y se pregunta a quién está encargado y dice: ¿va a llegar hoy gasolina o no? No puedes preguntar a otra persona. Preguntas, vas por la puerta, es decir, vas tocando la puerta correcta, ¿no? O como una vez un pastor me enseñaba y me decía, siempre irnos por un conducto regular. O este pastor me decía, falta muchas veces en las iglesias ética pastoral, es decir, entrar por la puerta, no por atrás. Y es algo que vamos a aplicarlo en lo espiritual. ¿A qué se está refiriendo esta parábola? Como también a nuestras vidas, amén. Pero vamos a notar aquí en medio de la lectura que debemos identificarnos con los fariseos, que Jesús estaba hablando de buena manera a cada uno, pero los fariseos
estaban saltando, es decir, reaccionaban. Como ayer mi esposa preguntaba para ayudar a un hermano ahí sobre la gasolina, y ahí el guardia de seguridad esperaba, trataba mal cuando alguien estaba hablando de buena manera. Y lamentablemente hoy, en el tiempo que vivimos, la gente está muy estresada, muy hormonal, o vive en la carne, hablando de cristianos como nosotros. Entonces vamos a notar aquí cómo Jesús, en medio de todo lo que habla, porque prácticamente vamos a leer todas las palabras de Jesús en estos capítulos, van a ver cómo reaccionan los fariseos. Y muchas veces reaccionamos también de esa manera, ¿ok? Sin más preámbulo, esto viene desde un contexto, desde el capítulo 3. Ahora no vamos a leer desde el 3 hasta el 10, va a ser mucho, ¿no? Si no, pero te animo a que puedas estudiarlo. Pero enfatiza Juan, es decir, la preeminencia de Cristo. Amén. Enfatiza desde el capítulo 3 el nuevo nacimiento, es decir, quién es la puerta y por quién entramos al cielo, por quién entramos al Padre. Esa es la enseñanza. Amén. Y esto viene desde el contexto, desde el capítulo 3, con Nicodemo, del nuevo nacimiento, pero también yo quiero que vayamos algunos versículos desde el capítulo 8. Por favor, Juan 8, y ahorita vamos a leer Juan 10. Juan 8, quiero que leamos el verso 31. Y notemos acá, y miremos bien para que entendamos esta parábola, porque el Señor nos revela a través de su palabra, y debemos ser diligentes en buscar el oro, es decir, leer, porque si no leemos no entendemos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Sabemos que la verdad es Cristo, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Miren cómo reaccionan. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Ya te animo por eso que leas del capítulo 3 cómo va el Señor hablando de quiénes son realmente hijos de Dios. Amén, como ya dijo en el capítulo 1, los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el hijo queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, habla de Cristo con mayúscula, hijo, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca, dice ahí, de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado de verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Mira cómo ya está empezando a insultar los fariseos a los judíos a Jesús. Al hablar de hijo de fornicación, estaba diciendo que él había nacido en una relación no adecuada. Acuérdate, ¿verdad? Que Jesús vino y nació del Espíritu. Amén. Pero ya en compromiso con José y María, José fue un hombre fiel, temeroso de Dios, que en ningún momento difamó a María, porque si lo hacía en esa cultura lo apedreaban, no porque había pecado, sino por la cultura. Y muchos de ahí como que dijeron: este es hijo de fornicación, antes del matrimonio. Entonces mira cómo está insultando acá los fariseos. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque dice ahí: no sois de Dios. ¿Ok? Y vamos a leer hasta ahí. ¿Ok? Y aquí entra en un contexto del capítulo 9, donde acuérdate que aquí el Señor sana a un ciego de nacimiento. Y los discípulos decían: ¿qué pasó con este ciego de nacimiento? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Jesús, se los resumo, él decía: no,
no era ni por uno ni el otro, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, para que puedan ver de quién es la obra, quién hace la obra y todo eso. Y ahí dice que el Señor Jesús unta lodo, escupe en tierra, dice, y hace barro, hace lodo y pone a los ojos de este ciego de nacimiento y le dice, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Entonces va, se lava y dice, hace ese milagro. Y entonces ahí dice que los fariseos se enardecen y dicen, este es hombre, un pecador, ¿cómo va a hacer milagros? Miren, y sigue insultando aquí los fariseos. Y ahí le dicen, ¿no?, al ciego de nacimiento, ¿cómo es que recobraste la vista? Él es profeta. No sé si es profeta, no sé si es pecador, lo único que sé es la obra que Dios hace en nosotros, ¿verdad? No sabemos cómo Dios nos atrajo, no hay una decisión de que yo decidí seguir a Cristo, si nosotros nunca queríamos estar en los caminos de Dios. Dios es quien nos atrajo. Por eso no se trata de una gloria humana, sino la gloria de Dios. Y este ciego de nacimiento, si vas a leer el capítulo 9, entra, qué bonito, en una madurez, así de repente, es como la semilla, o como esa parábola también de la semilla de crecimiento, lo voy a parafrasear así, que no se sabe, y en un momento ya creció y ya dio fruto. Y él dice, ¿no?, yo sé que Dios no escucha a los pecadores, pero alguien que es temeroso dice, Dios lo oye. Y ahí los fariseos le dicen, ¿tú nos quieres enseñar a nosotros? Es decir, no sé, ustedes parece que quieren ser sus discípulos, porque no querían refutar, es decir, ¿qué hizo ese hombre a ese ciego? Y todavía usan a sus padres, y sus padres porque no querían ser expulsados de la sinagoga, porque en ese entonces todo aquel que confesaba a Jesús lo expulsaban. Le dijeron, ella tiene edad, pregúntenle a él, como que un mal padre, ¿no? Solo buscando su posición. Pero bueno, eso es un resumen de ese capítulo 9. Pero quiero leerlo, cómo termina el capítulo 9. Veamos en la ceguera espiritual. Miren, para que notes bien por qué entra Jesús a hablar de esta parábola del redil después de todo este contexto. Es decir, pasaba acontecimientos y luego Jesús usaba una parábola. Y aquí vamos a ver que usa metáforas y alegorías dentro de la parábola. Pero leamos desde el verso 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, es decir, a este ciego de nacimiento, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Es decir, ¿qué me estás diciendo? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y aquí entra en la parábola, y quiero que lo leamos, capítulo 10 de Juan. Un poquito lo movemos para que sigamos ahí. Dice, de cierto os digo, mira, está entrando en ese contexto, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Aquí se está refiriendo a los fariseos y también a aquellos que todavía no creen como nosotros en nuestra antigua vida, antes de conocer a Cristo. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús porque ellos no entendieron qué era lo que les decía. Acuérdate que aquí está diciendo, ¿verdad? Ellos conocen, dice ahí, los extraños no conocen la voz de su pastor. Por eso Jesús les decía, no conocen mi lenguaje y mis palabras no hallan cabida en vosotros. No entienden mi lenguaje. ¿Por qué? Porque ellos no habían nacido de nuevo. Pero vamos poco a poco. Verso 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ya está como que de alguna manera explicando la parábola. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará
y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, es decir, ahí es un obrero, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Está hablando quién es el que entiende mi lenguaje, quién es quien me escucha. Y vamos a leer más allá. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Está hablando de nosotros, los gentiles. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Porque por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene. Mira cuántas veces ya estamos contando cómo le insultaban al Señor. Y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Miran cómo hay algunos creían de aquella sanidad del ciego de nacimiento. Un demonio no puede abrir los ojos. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, este es el Hanukkah, era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois, ¿qué dice? De mis ovejas, como os he dicho. No son mías, no me entienden. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos, dice, y volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. ¡Wow! ¡Qué bendición! Dice que Juan no hizo ninguna señal. Sí, preparó el camino del Señor. Pero dice, pero todo lo que dijo Juan de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Quizá un paréntesis. Quizá muchas señales no puedas hacer, pero tú anuncias a Cristo y muchos creerán. Amén. Por lo que han escuchado de Jesús. Amén. Bueno, un paréntesis. Pero ahora notemos bien. Y luego entra en el 11, que esto es como que el cherry de la torta. La resurrección de Lázaro, que habla de que nosotros, Dios nos resucita para que tengamos vida. Y esos huesos, como dice el libro de Ezequiel 37, cobran vida. Amén. Y hay un nuevo nacimiento. Por eso que todo esto, desde el capítulo 3 hasta el 11, por factor tiempo no lo vamos a leer tantos capítulos, habla del nuevo nacimiento. Y Jesús decía, mi palabra no haya cabida en vosotros. Y los fariseos reaccionaban, ¿verdad? Y por eso que quiero que, como dijimos en un principio, tomémoslo con mansedumbre. Amén. Y examinémonos también. A veces por el estrés o la carne reaccionamos cuando alguien quiere exhortarnos. Jesús estaba aquí exhortando y decía, no, ustedes no entienden mi lenguaje. Mi palabra no haya cabida en vosotros. Ustedes las obras de vuestro padre, el diablo, eso están haciendo, porque quieren matarme. Dicen que guardan la ley, pero tienen pensamientos de homicidio para conmigo. Es decir, ¿cómo dicen que guardan la ley? Y etcétera. Es decir, ahí entramos. Entonces, he querido leer desde el capítulo 8, ciertos versos hasta el 10, para que entendamos
esta enseñanza, esta verdad espiritual, por qué Jesús está usando esta parábola del redil. Y Él se presenta como el buen pastor. Y esto era a los que estudiaban la ley de Dios, estaban ellos siendo confrontados. ¿Por qué? Porque al decirles ladrón y salteador, es decir, bandidos a los fariseos que no entran por la puerta. Para los que llegaron recién, dijimos una ilustración. Cuando alguien te saca de un trabajo, es decir, es mejor que sufras por hacer el bien, dice Pedro, y no por el mal, ¿verdad? Es decir, siempre usamos esta frase, ¿no? Por la puerta hay que salir, no por atrás, ¿no? Es decir, hacerlo bien. Aquí pensaban que los fariseos, los judíos, podían ser hijos de Dios e hijos de Abraham solamente por, en la letra, cumplir la ley de Dios, pero no entender en el espíritu a qué se refería eso, que necesitábamos un nuevo nacimiento. Amén. Por eso ir por la puerta. Otra frase se dice, ¿verdad? Ve y toca la puerta correcta. Es decir, no vayas a buscar a otra persona cuando tienes que buscar al dueño, cuando tienes que ir y tocar la puerta de aquel. O como en las iglesias se dice, si quieres buscar a un hermano, primero habla con su pastor. Ese es el conducto regular, ¿no ve? Lo que ya dijimos en principio para los que han llegado recién, amén. Entonces aquí habla de metáforas y alegorías dentro de la parábola. Una metáfora es un símil implícito, significa una comparación que hace que se sobreentienda. Al hablar de puerta está usando una metáfora Jesús para hacer mención que solamente a través de él uno puede entrar al reino de Dios. Y al hablar de alegoría, porque ahí también dijimos que esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué les decía, dice ahí el verso 6. Esa alegoría es un sentido figurado, una narración que en este caso se menciona el Antiguo Testamento. Ahora sí, entremos. Uno más, eso ya hemos visto. Notemos acá, esta parábola del redil. Quiero leer solamente estas consideraciones para ya ir culminando. La audiencia de Jesús comprendió claramente estas metáforas, ya que las ovejas eran importantes como sustento al proporcionar alimento y vestido. Nota bien qué es lo que usa una parábola, ¿verdad? Es decir, algo de la vida cotidiana para dar y enseñar una verdad espiritual. Es decir, todos entendían a cabalidad a qué se refería Jesús. Cuando los rebaños de varios pastores se mezclaban, las ovejas reconocían la voz familiar de su pastor y lo seguían. Por eso dice ahí, mis ovejas oyen mi voz. Por eso dice ahí, ustedes no entienden mi lenguaje, mi palabra no haya cabida en vosotros. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que tiene oídos, oiga. Amén. Por eso que el que es hijo de Dios, ha nacido de nuevo, entiende la palabra de Dios. El que no, no. Aunque suene duro. Y ahí vamos a ver. Entonces, reconocemos la voz de nuestro pastor. El pastor también conocía sus ovejas, no simplemente por una marca familiar, sino por nombre. Ahí en el verso 3 dice que por nombre las llama. El Señor Jesús conoce, porque dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Amén. El pastor les alimentaba, las guiaba a beber y las protegía, poniéndose muchas veces entre ellas y el peligro. Por eso dice ahí los salteadores, los ladrones, el asalariado, el obrero, está hablando ahí de los fariseos, ven el peligro y lo que buscan solamente su beneficio. Pero solo Cristo es el que dio su vida por sus ovejas, por nosotros, amén. Que Jesús proclamara ser el buen pastor dio cumplimiento a Ezequiel 34. Al igual que los falsos pastores descritos por el profeta, los líderes religiosos no guiaban al pueblo con fidelidad. Vamos a este libro, Ezequiel, por favor, capítulo 34, para que notemos que aquí se está cumpliendo, porque toda la ley, los salmos y los profetas hablan de Cristo, y en este sentido estaba haciendo un cumplimiento de que estos falsos pastores eran los fariseos. Ezequiel 34. Está después de Génesis, antes de Apocalipsis, amén. Ezequiel 34. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana,
La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Está hablando de alguien que estaba en posición, pero no hacía su trabajo. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la peniquebrada, no volvisteis a redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas, como es la parábola de aquel que se adueñó de la viña, los fariseos, con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Por eso Jesús, miren cómo está hablando de esa parábola. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todos los collados altos, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano. Y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré. ¿De quién está hablando? Jesús, Cristo, amén. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré a los pueblos y los juntaré de las tierras, las atraeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. ¡Qué bendición! Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la peniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. ¡Wow! Esto se estaba refiriendo. Si los fariseos eruditos conocían la ley y los libros proféticos, ellos estaban sintiendo como que está hablando de nosotros. Nosotros somos esos malos pastores, ¿ok? Sigamos, por favor, hijita. Las otras ovejas que no son de este redil, en esa parábola que hemos leído, aluden a los gentiles, que no pertenecían al redil del judaísmo. Verso 16, tanto los gentiles como los judíos compartirían la salvación que traía Jesús y estarían bajo un mismo pastor. Por eso Jesús dijo, no, hay otro redil y va a haber solo un rebaño y un solo pastor. El asalariado, es decir, un obrero, ese es el significado, a quien le interesaba más su propio bienestar, seguramente huiría si se enfrentaba a un depredador. Jesús usó esta analogía para mostrar la diferencia entre él, es decir, Jesús como pastor, y los líderes religiosos, quienes, si bien podían hacer algunas cosas buenas por las ovejas, nunca se sacrificarían por ellas. Por eso que el pastor da su vida por las ovejas. El redil, cuando habla de esta parábola, un redil habla de algo construido con ladrillos de barro, piedras del lugar, toscamente labradas o a veces simplemente cañas. Tenía solamente una abertura para proteger a las ovejas de los depredadores o de un ladrón. En griego esa palabra ladrón es engañador o impostor. Y esos son, como dice aquí, los falsos profetas, ¿no? Los falsos pastores de Israel, en este caso los fariseos. Un engañador o un impostor. Pero también ahí hace alusión al diablo, que el ladrón viene para robar, matar y destruir. O un salteador, que significa en griego slestes, es un saqueador, un bandido, un revolucionario. Muchos que usan cosas, ¿para qué? Para destruir el rebaño. Las leves diferencias de matiz sugieren, en el primer caso, artimañas y fraudes, los fariseos, y en el segundo, un saqueo violento. Es decir, en conjunto el peligro se describe vívidamente. Esto está en Juan 10:1, así empieza. Y Jesús usa esta metáfora de la puerta para enfatizar que solamente Él puede proporcionar acceso a Dios y para reafirmar su disposición a dar su vida por sus ovejas. Amén. Sigamos. Amén. Dejémoslo ahí, ¿ok? Así rápidamente con el micrófono, alguien, bueno, ya saben qué dice Salmo 23:1, ¿no? Alguien me lo lee, Salmo 79:13, otra persona, Salmo 81, y Ezequiel ya lo hemos leído, ¿no? Para que entendamos esta imagen de lo que es un pastor, el pastor, en este caso Jesús. Amén. Salmo 79:13. Amén.
Entonces nosotros, tu pueblo, las ovejas de tu prado, te agradeceremos por siempre y para siempre, y alabaremos tu grandeza de generación en generación. Amén. Salmo 81, ¿alguien lo tiene? Amén. Lo leemos. Amén. Ya. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Amén. Por eso en Ezequiel Dios mismo dice, yo mismo voy a ir y las apacentaré. Amén. Es Cristo mismo, Jesús. Amén. Dios en persona que vino. Amén. Hecho hombre. Amén. Para poder pastorearnos. Ahora bien, Jesús dijo ahí en Juan 19, que lo leímos en la parábola, yo soy la puerta. Y eso deberíamos repetirlo para no olvidarlo, que Jesús es la puerta de la entrada al cielo, así como es la puerta de la iglesia, que es el redil donde los salvados encuentran pastos para sobrevivir en este mundo vacío y perdido. Cristo es la puerta de Dios. Eso no tenemos que olvidar. Y aquí estaba haciendo alusión a eso Jesús, a todos los judíos. Él es la puerta. Amén. El que quiere entrar por otro lado es alguien que es ladrón y salteador. Es decir, ve y toca la puerta correcta, es decir, tenían que venir a Cristo, pero ahí los judíos rechazaban completamente a Cristo. Por eso que a veces pensamos que el venir a la iglesia es una forma de, wow, soy cristiano, pero estamos yendo por un lugar donde no deberíamos estar. Es decir, no te estoy diciendo que está mal congregarte, sino entender que lo hacemos por convicción y amor cuando ya somos hijos de Dios. Pero el tener obras o el hacer obras o el hacer lo que un cristiano puede hacer no te hace un hijo de Dios. Tienes que nacer de nuevo, tienes que venir a Cristo y por medio de Cristo podemos ofrecer, dice el apóstol Pedro, ofrendas, sacrificios espirituales a Dios. Amén. Siempre por medio de Jesucristo. Amén. Entonces hay que tomar en cuenta que Cristo es la puerta. Amén. Y el ladrón y el salteador nunca va a entrar por la puerta, sino brinca en la cerca. Es decir, solo el que tiene la autoridad, en este caso Jesús, es el que posee la puerta, ¿ok? Y el que tiene las llaves. El que entra por detrás, ese es el diablo. Ahora, ¿por qué entra por detrás el diablo? Porque sabe que no tiene las llaves, solo Cristo es que tiene las llaves. Y el que viene a Cristo, Dios le deja entrar. Viene y toca la puerta, si abres, yo entraré a ti y cenaré contigo, dice también Jesús ahí a una iglesia del Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, el diablo no tiene ni nunca tendrá ese acceso, solo Cristo. Por eso que es el engañador, ¿okay? El que posee las llaves solamente es Cristo. Ahora bien, aquí hablamos y enfatizamos que la salvación solo es de Dios. El Salmo 3.8 dice, amén, la salvación es de Jehová, ahí para que lo puedas anotar. Y esa salvación empieza en la eternidad, ¿no? Es decir, que Dios ya sacrificó a su Hijo y nos ofrece, amén. Pero primero tiene que resucitarnos a nosotros para que tengamos vida, recibir vida espiritual. Por eso ese es el caso de Lázaro, que Jesús mismo hace eso. ¿Para qué? Para que entendiesen ahí también los que eran de Él. Porque los judíos que no creían en Jesucristo, pues no entendían lo que hacían, no entendían, ese es su lenguaje, como Él mismo lo dice, ¿verdad? Y después ya de que nos da vida el Señor, ya vamos en ese proceso de santificación por medio del Espíritu Santo. Entonces la salvación pertenece a Dios y toda la gloria siempre va a ser de Él. Por eso que debemos olvidarnos de que la gloria es humana, es decir, no, yo decidí, yo repetí esta oración. Dios hace que hagas eso, pero en ningún momento la gloria tiene que ser tuya. Yo decidí y soy hijo de Dios. No, Dios te dio la fe para que puedas creer en Jesucristo, porque eso es un don de Dios. Él nos atrajo con cuerdas de amor, ¿no ve? Oseas 11:4. ¿Qué dice Juan 15:16? A ver, lee este pasaje, a ver, alguien que lo encuentre. Juan 15:16. Y otra persona, primera de Juan 4:10. ¿Alguien lo tiene para que lo pueda leer en micrófono? Juan 15:16. Amén. No me elegisteis vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros. Wow. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, Amén. y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. ¿Quién nos eligió? Cristo. Amén. Jesús. No le elegimos nosotros a Él. Por eso que primera de Juan 4:10, ¿qué lo dice el apóstol Juan? Entendiendo todo lo que esto dijo, que dijo Jesús. ¿Qué dice? Primera de Juan 4:10. La próxima obsequiamos Biblias. Primera de Juan 4:10. Amén. ¿Qué dice? En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Amén. Como dice la otra versión, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Quién nos eligió? Dios, no nosotros. Nunca hemos elegido nosotros a Dios. Por eso que ahí tenemos que tener mucho cuidado, amén, de no venir con esos razonamientos humanistas y tergiversar el significado de la palabra, que la gloria es nuestra, sino que la gloria es de Dios. ¿Quién abrió los ojos al ciego? ¿Quién le dio salvación al ciego de nacimiento? Nosotros, por eso decía, si no me equivoco es Job o David decía, ¿no? En pecado me concibió mi madre. Nosotros hemos nacido ciegos. Es decir, si entiendes esa figura, hemos nacido en pecado. Por eso que necesitamos que el Señor haga esa obra de nacimiento por medio del Espíritu Santo, y es lo que está hablando ahí en el capítulo 9, para que entendamos que las ovejas escuchan y oyen la voz de su pastor, las que no lo desprecian. Por eso dice, ¿no? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Amén. ¿Qué dice Juan 8:47? Otra persona. Amén. Entonces, en este pasaje mira lo que dice aquí tan bonito. Lo que ya lo hemos dicho. ¿Alguien lo lee? Juan 8:47. Amén. Amén. Dice la palabra, los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Wow, qué duro a los fariseos. A ver, una vez más, qué bonita esa versión. Con gusto, dice ahí, ¿no? A ver. Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Wow. ¿Quién es de Dios? Con gusto escuchamos las palabras de Dios. El que no es de Dios no escucha con gusto, no le gustan los pastos que da el pastor. Amén. Hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso el que es de Dios, las palabras de Dios oye, dice la Reina Valera, ¿no? Entonces, ahí los fariseos le insistían que eran hijos de Abraham, pero ya el maestro les había dicho que si hubieran sido hijos de Abraham, las obras de Abraham hubieran hecho. ¿Y qué hizo Abraham? Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero rechazaron a Cristo, rechazaron, y no solo los judíos, ¿verdad? Es decir, muchos rechazaron, pocos judíos también creyeron, gentiles también creyeron y también gentiles le rechazaron. Es para que no nos salgamos de ese equilibrio, ¿ok? Eso está en Génesis 15:6, ¿no? Entonces, ahí Jesús les dijo a los fariseos también en Juan 8:43, que lo hemos leído, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis, dice ahí, escuchar mi palabra. ¿Y por qué no entendían a Jesús? Porque el lenguaje que hablaba Jesús no era terrenal, sino espiritual. Si alguien ahorita habla en chino, ¿le vamos a entender? No. Es decir, sin palabras, ¿no? Es decir, no le vamos a entender nada, ¿no ve? ¿Por qué? Porque no hemos entendido, estudiado ese lenguaje, como quizá nuestra hermana María Esther, que está ahorita en Suecia. Al ir ahí no entiende nada lo que es sueco. Es decir, ¿por qué? Porque tiene que aprender ese lenguaje. Por eso Jesús usa ese, ¿no? No entienden ustedes mi lenguaje. Es decir, este lenguaje es espiritual.
Estas verdades son espirituales, no solamente son figuras, no solamente es algo de la vida cotidiana que Jesús usó para enseñar una enseñanza dominical. No, esto es una verdad espiritual para entender que hay un nuevo nacimiento en Cristo. Amén. Juan 3:12, ¿verdad? Le dijo Jesús a Nicodemo: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Por eso que solamente el hombre espiritual entiende lo espiritual. Si tú entiendes a Dios es porque naciste de Dios, naciste en el reino de Dios, puedes entender el vocabulario celestial, pero el que no ha nacido de nuevo nunca va a poder entender el lenguaje del Señor. Ahora bien, los fariseos eran tremendos guardadores de la ley y estaban pendientes de lo que era lícito o lo que era ilícito, es decir, con relación al cumplimiento del Pentateuco o la Torá, pero ellos observaban el sábado, el día de reposo, pero no guardaban la fe en el Señor del día de reposo. ¿Por qué? Porque seguían la letra, no seguían, es decir, la ley en el espíritu, tal cual como Jesús les había enseñado, pero nadie quería escuchar a Jesús. Y ahí Jesús dice, ¿no? ¿Quién de vosotros me redarguye? Estamos Juan 8:46, pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Si yo les estoy diciendo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen a mí? Por eso solo el nacido de Dios reconoce su insuficiencia y tiene fe para creer en Jesucristo como su Salvador. Por eso que aquí el Señor estaba confrontando a los fariseos. Es decir, ustedes lo que quiere hacer vuestro padre el diablo, eso ustedes quieren hacer. Él ha sido un padre, dice ahí, de mentira, hablando del diablo, y es mentiroso y padre de mentira, Juan 8:44, ¿no? Y ahí Jesús estaba hablando a los religiosos que profesaban ser el pueblo de Dios, pero sin embargo, pues no guardaban las cosas de Dios porque no había nada sembrado en ellos. Estaban llenos de su propio conocimiento, envanecidos por su propia justicia, y tenían ellos que ser redimidos, tenían esa necesidad, pero rechazaban a Cristo. Le decían samaritano, le decían endemoniado, hijo de fornicación, como hemos leído, es decir, no aceptaban que Jesús quería atraerlos, pero rechazaban a Cristo. Es decir, desechaban la puerta de Dios que había abierto para salvación. Ahora aplicando, podemos hacer las cosas de Dios y no ser de Dios. Es decir, Jesús dijo, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador, es decir, un bandido, un revolucionario, ¿no? Es decir, por la puerta, solamente por Cristo entramos ante el Padre. En Isaías 29:13 lo puedes anotar, habla de que las obras de los fariseos solo eran mandamientos aprendidos. Alguna vez uno puede decir, pero mira esa persona con yoga, mira tiene quizá un dominio propio, pero eso es mentira, no podemos engañarnos. ¿Por qué? Porque no hay una transformación auténtica. Colosenses 3 mismo dice, ¿verdad? Que algunos le dan un trato duro al cuerpo y piensan que eso les ayuda, pero eso no contrarresta contra los apetitos de la carne. Es decir, notemos bien ahí. O como también hay una ilustración de una persona que había escuchado decir a una hermana que mi esposo había regalado el refrigerador, la nevera, había regalado todo ahí para los necesitados. Y esta persona, esa señora que no conocía al Señor, le decía a su esposo, cuidado te estés convirtiendo y me dejes en la calle. Y esta hermana, de ese su esposo cristiano, le decía, bueno, la regla no es prácticamente la misma en cada familia, pero cuando uno conoce a Cristo, ya no tiene nada apego a lo material. Wow, eso es bien duro, ¿no? Cuando uno ya conoce a Cristo, nada de lo material nos atrae, hasta que podemos nosotros dar, podemos ofrendar, podemos regalar, ¿no? Pero bueno, es como también a veces las personas dicen, no, pero vos eres un cristianito y cada vez es Cristo, 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 pasas las 24 horas en la iglesia, pasas solamente leyendo la Biblia, pasas leyendo. Entonces, 1 Corintios 1 dice, ¿verdad? Que la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Amén. Digan lo que digan, es decir, nosotros amamos a Dios porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Amén. Ok, entonces, ya culminando, quiero leer Jeremías 23, por favor. No olvidemos que Dios es quien añade a los que han de ser salvos, no somos nosotros los que añadimos.
anunciamos y preparamos el camino, amén. Pero es decir, cuidado de que nos jactemos de que por nosotros, wow, esas personas han venido a Cristo. Dios te usó como instrumento y Dios le dijo a Pablo mismo, Dios por medio de Pablo decía, ni el que siembra ni el que riega es salvo. Somos colaboradores de Dios, es Dios quien da el crecimiento. Jeremías 23:1. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, wow, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré al remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el que le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel a la tierra de Egipto, sino, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia a la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo las había echado, y habitarán en su tierra. Una palabra profética, es decir, es una tipología que a las ovejas está representando al pueblo, y los pastos habla de la palabra, es decir, que los pastores en ese entonces no guiaban al redil a fuentes de agua, es decir, a pastizales que los alimente, sino que las dispersaban, las amedrantaban y las menoscababan. Y la palabra aquí dice que los acusa a ellos de maldad. Entonces aquí Jeremías estaba en un dolor, se estaba consumiendo dolor por causa de esos falsos profetas. Y nosotros deberíamos estar de la misma manera, tener ese celo de finés, es decir, de pelear, es decir, por cuidar las cosas de Dios. Es decir, me duele cuando no se cuida bien el rebaño de Dios. Por eso ahí en capítulo 23, 18, ahí lo puedes leer. Jeremías dice: ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Como decía ahí esa versión, ¿verdad? Con gusto el que está en el secreto siempre va a escuchar la palabra de Dios, porque el que está en el secreto de Dios no va a dar otro mensaje ni tocará otro sonido que no sea el que Dios le dio. Pero lamentablemente hoy quieren agradar a los oídos de la gente y no les advierten del peligro al pueblo. Y eso, como Jeremías, nos duele también en el alma. Por eso debemos cuidar, amén, bien el rebaño de Dios, la grey de Dios. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice el apóstol Pedro, ¿no? ¡Wow! Dará coronas, amén. Terminemos, creo que hay una lámina más, hijita. Amén. Entonces, ok, esto ya lo hemos visto. Amén, sigamos. Amén. Pongámonos de pie. Yo te animo a que lo leas. Amén. Con gusto, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Lee el capítulo 3 hasta el capítulo 11. O lee todo Juan. Y qué hermoso vas a entender cómo Jesús confronta ahí quién es verdadero hijo, el que ha nacido de nuevo. Amén. El que entra por la puerta. Amén. Es decir, Él es el pastor. Habla de Jesús, no aquellos salteadores, ¿no? Que entraron y quisieron adueñarse de la viña, como ya en muchas parábolas también las hemos visto, que se adueñaron de la viña, mataron al hijo del dueño de la viña, es decir, hablando de Jesús, porque querían adueñarse. Ellos eran los asalariados, ellos eran los malos obreros, ellos eran aquellos que rechazaban a Cristo. Que nuestro corazón en ningún momento esté de rechazar a Cristo, de rechazar la palabra de Dios. Si tú entiendes a Dios es porque has nacido de nuevo, y el que es de Dios, él oye la palabra de Dios con gusto, amén. Y si hay una exhortación de parte de Dios para nuestras vidas, como dice Santiago, tomémoslo con mansedumbre, porque Dios nos quiere salvar, Dios nos quiere librar de muchas cosas, amén. Padre bueno, te damos las gracias por este día, Señor, y también por tu palabra. Sobre todo, Señor amado, porque Señor es tu palabra y tu espíritu, Señor amado, que ha guiado, mi Dios, para que podamos comprenderla, mi Dios. El que es de ti, Señor, tu palabra oye, Dios, y la oye con gusto, Señor. Queremos, Señor amado, mi Dios, que tú, Señor, mi Dios, puedas, Señor, bendecir a cada una de tus ovejas, Señor. Tú eres el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y sabemos, Padre, que el que está en ti, en tu regazo, nada, Señor, nos va a arrebatar de tu mano, Padre.
Sabemos que estamos bien guardados y bien cuidados en ti. Sabemos, Señor, que el que es de ti, Señor, las ovejas oyen la voz de su pastor y te siguen. Por eso ayúdanos, Señor, a seguirte a ti, Cristo, a seguirte a ti, Jesús. Tú eres el buen pastor. Tú eres quien ha dado su vida por nosotros y queremos escucharte, Señor. Queremos que tu palabra halle cabida en nuestras vidas y en nuestro corazón, Señor amado, y no rechazarte, Dios, por nuestra forma de ser o nuestra forma, mi Dios, de conducirnos día a día, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a siempre estar, Señor, tocando la puerta, Dios, siempre viniendo a ti, Dios, por medio de Jesucristo. No hay otra manera, no hay otros métodos, no hay otras religiones, no hay otras disciplinas las cuales nos van a llevar al cielo, no hay otros caminos, solo tú, Jesús, eres el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por ti. Te damos las gracias, mi Señor, y bendito, Señor, sea tu nombre y tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.